Muy buenas tardes a nuestros amigos, hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Estamos en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Así vamos a leer en el capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vamos a tomar unos momentos para orar. Nuestro Padre Celestial, con agradecimiento en este día, en forma muy especial, queremos dirigirnos hasta tu presencia a través del Señor Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, para rogar tu bendición sobre la palabra leída a los corazones de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía a esta hora. Pedimos que el Espíritu Santo les ayude a oír y a entender el mensaje, que ellos puedan considerar su condición delante del Dios Santo y puedan también acudir a Él para que Él les dé vida eterna, perdón de pecados, a través de la persona y obra del Señor Jesucristo. Queremos rogar por las personas que llaman al programa, que tienen diferentes problemas, diferentes circunstancias en sus vidas, para que tú en cada uno de ellos puedas ayudarle, puedas
bendecirles y que ellos puedan encontrar la solución a sus problemas. Pedimos que por sobre todas las cosas ellos puedan tener la solución al problema de sus almas, que ellos puedan asegurar el futuro eterno para ellos y que ellos no dejen pasar esta oportunidad que tú les das. Que puedan considerar que realmente son esclavos de Satanás, esclavos del pecado, y que en esas condiciones solamente van a la condenación eterna. También rogamos por las familias que están aquí en este canal, las personas que están en los controles, que están en la dirección, para que abras también a ellos su entendimiento, para que les ayudes, les bendigas y que tampoco ellos dejen pasar esta oportunidad y que ellos puedan también considerarse a sí mismos ante el Dios santo, glorioso y eterno. Queremos que les ayudes en su salud física y que ellos siempre tengan tranquilidad. Queremos así rogar para que el Espíritu Santo sea quien hable esta tarde y que realmente el mensaje llegue al corazón de nuestros amigos. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muy bien, a través de este capítulo que hemos estado considerando, en los últimos temas hemos visto consejos, exhortaciones a los padres, a los hijos. Hemos visto también a los siervos o los trabajadores y a los patrones o a los empleados, porque Dios, el Dios del cielo, es el que controla todo y todas las actividades. Ahora todas estas exhortaciones y todas estas órdenes son dadas para aquellos que son hijos de Dios, que son siervos del Dios Altísimo. A ellos son dadas estas instrucciones porque Dios quiere que los suyos tengan buen testimonio en este mundo y además de eso que procuren también vivir con tranquilidad. Así, para eso el Señor instruye y da el consejo, y el consejo a tiempo, para que nosotros podamos tomarlo y mediante él podamos dirigir nuestras vidas en tanto estamos en la peregrinación en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, como dice la palabra de Dios, esperamos la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así vamos a continuar en esta tarde con la explicación y la lectura de este capítulo. Y ahora se dirige el apóstol Pablo en forma general: hermanos míos. Y cuando él está usando este término, obviamente se está refiriendo a sus hermanos en la fe, aquellos que un día se dieron cuenta que estaban destituidos de la gloria de Dios, que estaban sin Dios y sin salvación en este mundo. Escucharon el mensaje del Evangelio que les anunciaba que el Señor Jesús vino desde el cielo a morir en aquella cruz de ignominia para rescatarles, liberarles de la condenación eterna y para que pasasen de ser enemigos suyos a causa de el pecado a ser hijos de Dios, porque como en otras oportunidades lo he repetido, todos los seres humanos no son hijos de Dios. Salieron como criaturas de la mano de Dios, sí, pero para ser hijos de Dios, tal como lo enseña el apóstol Juan en su primer capítulo del Evangelio, a los que creen en su nombre, a los que reciben al Señor Jesucristo, a ellos Dios le da el derecho, el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así, eso
es la realidad de las Escrituras, y todos aquellos que han nacido, que hemos nacido en la familia de Dios, obviamente tenemos un Padre en común, que es Dios, y todos somos hermanos en la fe, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, teniendo esa filiación, es que el apóstol Pablo puede llamarle hermanos míos, con esta ternura y confianza que él sabía hacerlo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida cristiana es una vida, no una vida de gozo, de placer aquí en la tierra, porque hay mucha oposición, y por ende en los tiempos que Pablo está escribiendo había muchísimo más oposición. Hoy día es cierto que aquí en nuestro país por lo menos no vemos gran oposición al Evangelio, pero hay en los países islámicos, en muchos países donde los creyentes, los cristianos están muriendo de diferentes formas en manos de aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. Así, la fuerza, la fortaleza para vivir todas esas situaciones, para vivir el camino de la fe en esta carrera cristiana, como se usa también ese ejemplo en la Biblia, no es algo inherente a cada uno de nosotros en forma humana, sino más bien la fuerza viene de Dios, la fortaleza la imparte el Espíritu Santo, quien mora en cada creyente. Él es el que nos da el poder para vencer en cada una de las situaciones. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. Aquí se usa el lenguaje, por supuesto, es un lenguaje figurado, usando la figura de los soldados que peleaban en aquel tiempo, los romanos u otros soldados que usaban una armadura de acero o con mallas de acero para proteger sus cuerpos, para poder salir victorioso en las batallas. Entonces, aquí se usa en forma figurada también esto, que Dios nos ha provisto y nos ha dejado toda y todo tipo de armadura para que nosotros podamos defenderlos y estar firmes en contra de las acechanzas de Satanás, del diablo. Nosotros vemos que la experiencia cristiana es una experiencia que siempre está llena de conflictos, y hay varias cosas que atacan al creyente, al Hijo de Dios. Hay conflictos que tienen que ver con la vieja naturaleza, y para ello tenemos que nosotros luchar con las armas de la luz, como leemos en Romanos 13:12. Con el mundo que inconverso, el mundo que no tiene a Cristo como su Salvador personal, y todas aquellas cosas que están en contra de Dios, también debemos usar las armas de justicia que se nos comenta en la segunda carta a los Corintios, el versículo 7. Y con el diablo, que es el oponente número uno a Dios y que se opone en todo lo que es Dios, tenemos que usar toda la armadura que el Señor nos ha dejado y que tenemos aquí desde el versículo 10 hasta el versículo 20. El enemigo aquí se define como el diablo, el maligno, principados y potestades, dice el versículo 12, gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. También vemos el territorio en el que se desarrolla esta lucha, y esto tiene que ver con las regiones celestes. El método de ataque son acechanzas, dardos de fuego, dice el versículo 11, y la ocasión, versículo 16,
es el día malo. El día malo, el día en que el diablo decide señalar y atacar al creyente, conociendo por supuesto las debilidades del creyente, las debilidades naturales. Ahora, nosotros, humanamente hablando, no tenemos nuestra propia armadura como para ofrecer una defensa y una lucha efectiva, ya que la lucha esta del creyente es defensiva. Entonces el creyente necesita estar preparado para poder resistir las acechanzas y los ataques del diablo. Aquí la armadura es una armadura completa que Dios ha dejado para el creyente. Y esta, por supuesto, esta armadura es para que nosotros nos vistamos de ella y la llevemos para poder salir airosos en la batalla de cada día contra estas huestes de maldad en las regiones celestes que siempre están atacando al creyente. El apóstol Pablo, cuando él dice, por lo demás, hermanos míos, él no está concluyendo el tema, sino él está entrando en un nuevo tema. Y este nuevo tema tiene que ver con la preparación, la fortaleza necesaria que el creyente necesita para poder vencer en la lucha contra la maldad, contra el pecado. Así, para ello, el creyente debe vestirse de toda la armadura, y esta armadura es de Dios, no es armadura nuestra, natural. Esas son, no sirven, realmente son insuficientes, no hay ninguna suficiencia en ella, sino tiene que ser la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo pone acechanzas al creyente en todo momento, porque lo que él busca es derribar al creyente, es arruinar el testimonio del creyente, a fin de que, arruinando el testimonio del creyente, pueda perder toda credibilidad. Y esto lamentablemente muchas veces lo consigue, y lo consigue no solamente arruinando el testimonio, sino también induciendo a muchos a hacer cosas y a decir cosas que no tienen absolutamente ninguna base, ninguna consistencia, no están en las Escrituras, no aparecen en las Escrituras, son inventos de los hombres, o también algunas cosas que se acomodan para lograr así de esa forma enseñar verdades según ellos que nunca son realmente bíblicas o que no son para quienes se están emitiendo. Por ejemplo, el diablo permite y asusa a muchos a que hagan una mezcolanza de lo que es la ley y la gracia, de que aprovechen de hacer cosas que fueron dadas a Israel y no a la iglesia, y con ello, por supuesto, desvirtúan lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y el diablo, dice la palabra de Dios, que él se viste como ángel de luz, y sus ministros o sus ayudantes, sus siervos, como ministros de justicia. Así son capaces de enseñar y de acechar también al creyente. Y esta es la lucha que el creyente tiene cada día, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades. Estos principados son los demonios, aquellos ángeles caídos que están en las regiones celestes, que están en contra de todo lo que es Dios y todo lo que corresponde a la palabra de Dios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y el príncipe, el gobernador por excelencia de este siglo o de este mundo es, por supuesto, Satanás, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vale decir, los enemigos son cuantiosos, son muchos, y nosotros los creyentes tenemos que estar preparados para luchar, para vencerles. Y esto, por supuesto, la fuerza no es de cada uno de nosotros. Debemos usar toda la armadura de Dios, toda aquella armadura que el Señor nos ha dejado para que podamos estar firmes, sólidamente situados y no seamos derribados fácilmente. Las acechanzas de Satanás son planes de engaño. De una o de otra manera, él manipula astutamente algunas cosas, las artimañas. El diablo es el difamador, es el engañador, es el traidor, y por supuesto él busca la forma de derrotar al Hijo de Dios. Así debemos tomar toda la armadura, no podemos tomar solamente algunas cosas, algunas piezas, porque eso facilitaría la labor del diablo, dejándole algunos flancos por donde él nos pueda atacar y pueda derrotarnos. Así, contra las huestes espirituales. Por tanto, dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firme. ¿Hasta cuándo dura la lucha del creyente? ¿Hasta cuándo dura la batalla del creyente? Por supuesto, hasta que el creyente parte a la presencia del Señor, o hasta que el Señor venga a buscar su iglesia, venga en busca de cada uno de nosotros. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ellos tienen mucha malignidad, se deleitan en hacer mal. Así tenemos que estar preparados nosotros contra ellos. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Los lomos aquí, por supuesto, son figura de las espaldas, de la fuerza del creyente, y esta debe estar ceñidos con la verdad. La única verdad que nosotros tenemos es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en oración a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No se debe hacer mezcolanzas de la palabra de Dios para hacer doctrinas, sino entregar la verdad tal como está aquí escrita. Y vestido, dice, con la coraza de justicia. Esta coraza es la que va a proteger el corazón del creyente. Y la justicia, por supuesto, es la justicia de Dios. No es la justicia nuestra, porque nosotros no tenemos ninguna justicia, sino más bien a nosotros se nos ha imputado o se nos ha dado la justicia de Cristo. Nosotros no tenemos en nosotros mismos justicia inherente, sino en la justicia de
de Cristo la que Dios nos ha dado. Y esa justicia es una coraza que el diablo no puede pasar, que el diablo no puede atravesar. Y dice, y calzado los pies con el apresto de el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, el Evangelio que muchos confunden y lo ven como una religión, pero que no es una religión, sino más bien el Evangelio es un mensaje venido desde el cielo, entregado por Dios para los hombres, que anuncia las buenas nuevas de salvación, porque Evangelio significa buena noticia, buenas nuevas, y estas buenas nuevas indican que Dios amó de tal manera a las personas que habitamos en este mundo, que viéndonos sin posibilidad de acercarnos a Dios, Él envió a su Hijo, para que Él, muriendo en la cruz, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y este Evangelio es el que debe ser llevado por el creyente a todos los lugares, a todas las partes donde hayan personas que no conocen a Dios, que no tienen a Cristo como su Salvador personal. Hay una bendición para ello y realmente es maravilloso aquellos que pueden llevar este Evangelio de la paz, esta buena noticia. Y por supuesto es mucho más para aquellos que reciben el Evangelio, el mensaje de salvación, aquellos que pueden decir que un día con mucha alegría, con mucho gozo, ellos recibieron a Cristo y fue el día más feliz de toda la historia de sus vidas. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. Y este escudo está graficado en el escudo grande que usaban los romanos, un escudo que era capaz de proteger y cubrir todo el cuerpo del soldado. De ese escudo es el que aquí es figura. Y este escudo es la fe inalterable en la persona y en la palabra de Dios. El Señor lo dice, Dios lo dice y yo lo creo. Nosotros los creyentes no podemos tener ninguna duda, ni debiéramos tener ninguna duda, por supuesto, respecto a lo que Dios dice, sino confiar plenamente en la palabra de Él. Lamentablemente, esto también se ve muy mal en los círculos religiosos, porque no creen, no confían, no tienen fe, no depositan fe en la palabra de Dios. Se predica que el Señor Jesús, Él ofrece y da la salvación eterna, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, la gente no cree esta verdad y empiezan a argumentar, pero ¿y qué tal si esa persona después se va al mundo? ¿Qué tal si esa persona se descarría? ¿Qué pasa si esa persona no sigue el camino de santidad, como leemos en la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor? Bueno, la palabra de Dios es bien clara en ese sentido. Dios ha hecho toda la provisión y es Dios el que hace la obra de salvación. Cuando el pecador viene y cree en Cristo, le recibe como su Salvador personal, Dios le hace una nueva creación, una nueva criatura, nace de nuevo, nace de arriba. Todas las cosas viejas pasan, todas aquellas quedan atrás. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo de ese nuevo creyente. Y es el Espíritu Santo el que le guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora, si una persona dice, yo soy salvo, el Señor me perdonó, el Señor
me rescató de la condenación, pero sigue en la práctica del pecado, sigue haciendo las mismas cosas que antes de declarar aquello hacía, entonces esa persona está negando con sus sellos lo que ha dicho con su boca, porque dice el apóstol Juan que si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos andar como Él anduvo, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El que practica el pecado, el que vive en la práctica del pecado, dice en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, es del diablo. En esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. El hijo de Dios no practica, no vive en la práctica del pecado y en toda su dimensión, porque hay algunos que piensan ingenuamente que el mentir, el vivir mintiendo, engañando a las personas, es algo común y Dios no lo toma en cuenta, ¿no? La mentira es un pecado muy grave delante de Dios, y la mentira es inherente al diablo, porque él, dice el Señor, él miente porque él ha sido mentiroso desde el principio, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque esa es su naturaleza. Así tenemos que nosotros manifestar esa nueva vida, esa nueva naturaleza, que los demás vean el cambio que Dios ha operado en cada uno del creyente. Así no es que un creyente se va a perder si cae en algún pecado, porque puede levantarse, puede pedir perdón, pero si vive en pecado, entonces nunca jamás ha nacido de nuevo, nunca jamás ha recibido a Cristo como su personal Salvador. Esas son las señales, las características. Santiago dice que la fe se ve a través de las obras, y el Señor también lo dijo así, que por sus frutos serían conocidos. Y Santiago dice, tú dices que tienes fe, yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Así es a través de las obras que se puede ver la fe. Ahora, las obras no otorgan la salvación, porque somos salvos por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero sí somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así, este es el Evangelio de la paz, y esto es lo que el creyente tiene que anunciar, tiene que predicar y tiene que defender. La fe es eso. La fe es creer todo y tal cual Dios lo dice. Y este escudo nos va a permitir apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos de fuego que se usaban en aquel tiempo, cuando le ponían en las puntas de las flechas o de los dardos algún tipo de combustible para que se encendiera, son figuras de las dudas que el diablo pone en la mente del creyente. Son figuras de el que dejen titubeando a algún creyente ante argumentos, porque lamentablemente muchos no se preparan adecuadamente estudiando, leyendo la palabra de Dios, y a veces cualquier viento de doctrina les puede hacer tambalear. Pero la fe es la que hace y corrige todo aquello. Si el creer está firme en el corazón del creyente, entonces no va a tener absolutamente mayores problemas. Vamos a escuchar un himno
y luego seguimos con el análisis de este capítulo. Con el fin de serle fiel.
Bien, estamos considerando lo que es la armadura de Dios en la vida espiritual, todo lo que Dios nos ha dejado tanto para protegernos como para también defendernos de las acechanzas, de las artimañas del diablo. Estábamos viendo lo del escudo de la fe, con lo cual nosotros podemos apagar aquellos dardos del maligno. En el versículo 17 se nos ofrece que tomemos el yelmo de la salvación. El yelmo era una pieza de la armadura de protección para la cabeza. Y eso sugiere, por supuesto, que es un punto delicado en el ser humano, en donde está también allí la mente, el cerebro, donde está el asiento de los pensamientos y que puede ser atacado por el diablo y puede tal vez a veces aceptar algún golpe que sea muy duro, muy mortal. Sin embargo, tenemos de parte de Dios esa armadura, esa protección para que resistamos, el ataque. El yelmo protege la cabeza y la mente siempre está en constante ataque por parte de Satanás. Las dificultades, los problemas de la vida a veces llevan al creyente a pensar y a desconfiar de su Dios, de su Señor. Sin embargo, estando protegidos con el yelmo de la salvación, Él va a poder desechar y resistir, reposar en lo que es la obra del Señor Jesús. Recordar siempre que por gracia ha sido salvo y que esto es un regalo de parte de Dios y que realmente Dios nos ha dado grandes y ciertísimas promesas que nos mantienen y nos ayudan a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Para la defensa, para poder atacar, tenemos un arma. Y esta arma es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu Santo. Y esta espada del Espíritu Santo obviamente es la palabra de Dios. Porque la palabra es cual espada aguda que penetra, dice la palabra de Dios, hasta partir el corazón, el alma y todo lo que es el ser humano. Cuando la palabra penetra en la mente, en el corazón, hace grandes cambios, grandes cosas en las personas. Y especialmente la palabra aquí, en este caso, tiene que ver con la palabra adecuada para el momento preciso en que el creyente está siendo atacado, en que el creyente está siendo asediado con argumentos que no tienen validez delante de Dios. Así tenemos que tomar y tener siempre esta espada que es la palabra de Dios, la palabra de verdad, y usarla, por supuesto, con amor, con cariño, para que las personas puedan entender el mensaje de salvación, la palabra de verdad, el mensaje venido desde el cielo. ¿Cuál otra herramienta que el Señor nos ha dejado, otra protección? Es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es una gran verdad que tenemos en las Escrituras, que el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Él nos ayuda en nuestras debilidades. A veces cuando no sabemos qué hemos de pedir, cómo debemos orar, Él nos ayuda, y dice la palabra de Dios que nos ayuda orando, gimiendo con gemidos indecibles, indescifrables, pero que Dios sí, Él los entiende. Y nosotros los creyentes tenemos esta herramienta
y debemos usarla siempre. Y hemos visto muchas veces cómo Dios nos ha respondido y nos responde mucho más allá de lo que nosotros esperamos cuando oramos y pedimos conforme a la voluntad de Dios. A veces se ve en algunos, en el Facebook especialmente, cuando uno observa algunos mensajes de algunas personas religiosas en las que se atreven a decretar. No, eso no se puede hacer porque Dios no es nuestro siervo ni nuestro esclavo, Él es nuestro amo. Y Él va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Así nadie puede decir yo decreto esto otro, porque Dios nos concede las peticiones de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así debemos orar a Él con toda súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes o por todos los santos. Aquí se designa a todos los hijos de Dios como santos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en su Hijo. Y como he mencionado en muchas ocasiones, la palabra santo en la palabra de Dios, en la Biblia, no tiene nada que ver con una aureola sobre la cabeza, sino más bien tiene que ver con separación. Eso es lo que significa la palabra santo, separado de las prácticas malas del mundo, separado de todas aquellas cosas que desagradan a Dios, apartado para vivir para Dios de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así todos los creyentes son designados como santos y Dios nos ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo, él está pidiendo que se oraran por él para que cuando él enseñara, ya sea la palabra de Dios, predicando el Evangelio o entregando algunas doctrinas, él pudiera hacerlo con denuedo, con ánimo, que él pudiera entregar estas revelaciones, porque aquí dice el misterio del Evangelio, pero misterio en la Biblia tiene que ver con una verdad que aún no había sido revelada. El Evangelio no era conocido en el Antiguo Testamento, el Evangelio es conocido en el Nuevo Testamento, así es un mensaje revelado por Dios. Dios se ha dado a conocer y Dios ha revelado el mensaje del Evangelio. Por eso Él dice este misterio del Evangelio, por el cual, o sea, por el Evangelio, soy embajador en cadenas. Es raro ver esta expresión porque un embajador, como nosotros los conocemos, son representantes de un presidente, de un mandatario, de un gobernante. Y generalmente estos embajadores, ellos tienen libertad para expresarse, para vivir allí en los países donde han sido enviados. Sin embargo, como el Evangelio de Cristo y como Pablo es un representante, un embajador de Cristo, y Cristo ha sido rechazado en el mundo y el diablo se ha puesto toda oposición contra el Evangelio, él está preso a causa del Evangelio, está encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada y él sigue anunciando este mensaje de salvación y él pide que él pueda hablar con denuedo del Evangelio. Y luego él hace saber que todas las cosas que conciernen al trabajo suyo, a la labor suya y de los que están con él, eso lo haría saber un hermano que es un consiervo suyo, que es un fiel ministro del Señor. La palabra ministro es la misma palabra diácono, o también como tiene, de allí se deriva la palabra esclavo.
un siervo, uno que está puesto a disposición de un patrón, de un amo, y que está al servicio de él. Y este creyente aquí, este hermano llamado Tíquico, él es un fiel ministro de el Señor, en el Señor. Vale decir, él es un hombre que con fidelidad está anunciando, igual que el apóstol Pablo, el evangelio de la gracia de Dios a todos aquellos que están dispuestos a escuchar este mensaje venido desde el cielo. Y él va a enviar a este hermano para que él les cuente a ellos todas las cosas que estos creyentes, Pablo y sus compañeros, están haciendo por la obra del Señor, aún en estas condiciones de estar preso por los romanos a causa de el Evangelio de Cristo. Pablo no estaba preso en la cárcel porque él hubiese ofendido a la sociedad, hubiese delinquido contra la sociedad, sino él está preso porque el testimonio de Cristo le ha llevado hasta ese lugar. El emperador necesitaba también escuchar y saber del Evangelio, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, la oportunidad la iba a tener de oír la palabra de Dios, pero era decisión personal de él, de entenderla, de recibirla, de acatarla, de obedecerla o no. Así como es la responsabilidad suya, mi querido amigo, de recibir el mensaje de salvación, de entender que Cristo le ama de tal manera que para salvarle, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes entender, querido amigo, que haya un sacrificio mayor para beneficio personal tuyo? Que Dios, el Dios Santísimo, Él quiera evitar que tú seas condenado por causa de tu pecado, y que para eso Él haya enviado a su único Hijo amado a morir en la cruz, porque cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Dios descargó todo el juicio contra el pecado de todos aquellos que confían en Él, que acepten aquella obra de sustitución, que quieran escapar de la condenación eterna. Así, el apóstol termina esta carta diciendo que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ahora, los creyentes le amamos a Él, y le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Qué maravilloso, querido amigo, que nosotros podamos terminar este capítulo nuevamente mencionando el maravilloso amor de Dios. Este amor que rebalsó los cielos y la tierra y que no podemos medir ni cuantificar, porque nadie podría saber cuánto es el valor del amor de Dios a través de la muerte del Señor Jesús. Y también podemos ver el amor del Señor Jesús para con nosotros, porque Él, siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. ¿Quieres tú escapar de la condenación eterna? ¿Quieres tener libertad en Cristo? En estos días se va a celebrar y se va a hablar de la libertad de la esclavitud española acá en nuestra patria. Pero sabes, querido amigo, hay una esclavitud peor que la gente no considera. Y esta esclavitud es la esclavitud del pecado, porque aquellos que están viviendo sin Dios y sin salvación son esclavos de Satanás. Y si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa.
con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, vibrado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Al finalizar el programa, quiero agradecer la sintonía y desear que tengan unas felices fiestas. Obviamente, ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación y que también en estos días procure tener cuidado, cuidar su integridad física especialmente y no exponerse a accidentes en forma innecesaria. Así, de esa manera solamente va a poder disfrutar de las fiestas, si el Señor así lo permite. Después de las fiestas patrias nos volveremos a encontrar para seguir hablando de el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. No obstante, estos días tenemos reuniones igual en nuestro local y queremos invitarle, si usted quiere acompañarnos el día viernes a las 7 de la tarde tenemos enseñanza de la palabra de Dios, y el día domingo a las 7 de la tarde tenemos predicación del Evangelio, y a las 10 o 11:30 de la mañana tenemos escuela dominical, donde también hay clase para niños, jóvenes y adultos. Así, a cualquiera de estas reuniones usted será muy bienvenido. Diciendo esto, nos despedimos y deseamos que el Señor le bendiga. So